podemos considerar los factores socioeconómicos, que también influyen en personas que no pueden acceder a determinado equipamiento que requieren, o determinado calzado, o medicación, o bueno, cuando hay falta de apoyo social, aislamiento, bueno, todos factores socioeconómicos que van a influir en las caídas. La realidad es que existen más de 400 factores de riesgo descriptos. Por eso lo que yo recomiendo es que los factores de riesgo sean divididos de una manera más pragmática en factores modificables y no modificables, ¿sí? Dentro de los factores modificables, por ejemplo, tenemos factores intrínsecos, por ejemplo, la polifarmacia es un factor de riesgo intrínseco, pero es modificable, porque se puede hacer una revisión de la farmacología y tal vez disminuir la medicación que toma. Qué sé yo, y dentro de estos mismos factores modificables vamos a tener mucho de lo que es factores extrínsecos, o sea, todo lo que es el entorno, la luz, la vestimenta. Hay mucho trabajo ahí que se puede mejorar para que esa persona disminuya su riesgo. Y dentro de lo que es no modificable va a estar todo lo que es la edad, los antecedentes previos de caída, ciertas comorbilidades, ciertas patologías que por ahí no tienen cura. Entonces, bueno, ahí vamos a clasificar lo que no vamos con lo que no vamos a poder adoptar ninguna medida. Bueno, hablando un poquito a grosso modo de algunas características físicas del envejecimiento que influyen en las caídas, tengo que mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con el envejecimiento. Es como una parte un poco fisiológica de la clase, solo para hacer mención, para entender qué pasa en este cuerpo que hace que estemos predispuestos a caídas. Y bueno, lo que normalmente sucede es que con la edad vamos a ir perdiendo la velocidad de conducción nerviosa, lo que nos va a llevar a disminuir nuestros tiempos de reacción, nuestros reflejos, vamos a tener alteraciones de la memoria, de la fuerza muscular, de la resistencia, vamos a perder masa ósea, va a haber cambios posturales. Entonces, todo esto, además, si le sumamos patologías que pueden estar entorpeciendo nuestro envejecimiento, vamos a tener un terreno como permeable para predisponernos a una caída. O sea, se nos va a ser difícil luchar contra la gravedad, digamos. A esto mismo me gusta agregarle no solo la parte física de lo que tiene que ver con la falta de equilibrio, sino tener en cuenta que mucho de la marcha de una persona está influido por su control cognitivo. Entonces, esta inestabilidad que nosotros vemos, muchas veces, lo planteo por esto, muchas personas tienen una marcha bastante buena, uno puede decir que van y vienen bien, pero, por ejemplo, no pueden esquivar obstáculos, o se pierden, querían ir al comedor, iban al baño. Entonces, todo eso hace al control cognitivo de la marcha. Y si no tenemos un buen control cognitivo, estamos más predispuestos a caídas, ¿sí? Por eso hago mención a esto. No sé si lo que estoy hablando está en concordancia con la filmina que estoy mostrando. Bueno, sigo. Sí, Mariana. Sí, estamos con control cognitivo de la marcha. Ok. Bueno, yo te daría una recomendación, Mariana. Dime. Hay unos pequeños cortes que produce tu web, tu internet, y sería bueno que lentifiques tu exposición, como para certificarla, ¿me entendés? Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces, hablamos un poco, recapitulando, de la definición de los factores de riesgo de caídas, y estábamos hablando un poco de estos cambios fisiológicos en el envejecimiento que hacen que nos predisponga el terreno para caernos. Obviamente que estos cambios no van a ser para todos los adultos mayores iguales, porque no todos envejecemos de la misma manera. Y esto va a estar relacionado con la historia de vida que hayamos tenido, con factores genéticos y con factores ambientales, ¿sí? En qué sociedad hemos envejecido. Entonces, todo esto, obviamente, como capaz una filmina ya conocida, van a ver que hay distintos tipos de envejecimiento y no todos van a enfrentar estos problemas de la misma manera. Pero lo que sí es cierto es que el 80% de las caídas son secundarias a trastornos del equilibrio y la marcha. ¿Sí? Es un porcentaje muy grande, ¿no? de las caídas. O sea que el equilibrio y la marcha es como el punto clave. Y en este sentido, lo que me gusta de esta filmina es mostrar que la inmovilización genera
una cascada de acontecimientos. Si nosotros vemos una persona con una marcha inestable y queremos sentarla y que no se pare y que no camine porque se va a caer, lo que estamos generando es una inmovilización que se puede hacer de manera psicológica, viendo que no se levante, o se la puede atar, como sucede en muchas instituciones donde se usan sujeciones físicas. Entonces, si abordamos el tema de las caídas con inmovilización, vamos a reforzar esta cascada que está en el recuadro naranja de acontecimientos, ¿no? Vamos a aumentar la disminución de la fuerza muscular, perdón, dije aumentar la disminución, quedó mal. Pero bueno, quise decir eso, no se entiende. Vamos a tener mucha disminución del tono de la fuerza, vamos a perder la capacidad de afrontar las actividades de la vida diaria, vamos a hacer un desacondicionamiento cardiovascular, ¿no? Si estamos quietos todo el tiempo, cuando querramos movilizarnos nos vamos a agitar más fácilmente, vamos a provocar úlceras por el tiempo que estamos, úlceras por presión, y además se van a agravar trastornos psicológicos y psiquiátricos. Si había depresión, estos cuadros aumentan, las respuestas agresivas aumentan. Entonces, toda esta cascada que provoca la inmovilización, a su vez refuerza los trastornos de equilibrio y la marcha, y refuerza entonces el factor de riesgo de caída. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice entonces la literatura para abordar el tema de las caídas? Acá lo que traigo son como algunas definiciones de diferentes autores, de diferentes países, que tienen un mismo concepto que los une, ¿sí? La primera definición habla de las caídas son un producto de la restricción de la movilidad, ¿no? Lo que recién estábamos hablando, de la disminución de las actividades de la vida diaria, con una consecuente pérdida de la calidad de vida y de la institucionalización. Entonces acá ya empieza a aparecer relacionada las caídas con esta restricción de movilidad. Después, otro autor nos dice, minimizar el riesgo de caídas sin comprometer la movilidad y la independencia funcional del anciano. Y cuando esto no sea posible, evitar la gravedad de sus consecuencias. Este es como digamos, una de las recomendaciones claves de la presentación que voy a hacer. Porque la idea siempre va a ser respetar la movilidad y la autonomía del residente, ¿sí? Todo lo que vamos a ver en cuanto a sugerencias para el manejo de caídas va a estar en el contexto de una institución libre de sujeciones físicas. Y otra definición que les traigo de una guía de buenas prácticas que escribieron un grupo de enfermeras de Canadá, es una guía muy linda, que hay una de caídas y otra de sujeciones físicas, que para el que le interese la puedo compartir, está libre, está también en castellano. Habla de que para la prevención o la disminución de las caídas y de las lesiones derivadas de caídas, o sea que acá ya empieza a entender que no es que solo tenemos que prevenir caídas, sino que nuestro mayor foco y fuerza tiene que estar en las lesiones derivadas de caídas. Tiene que existir un equilibrio entre la disminución de los riesgos y el mantenimiento de la libertad, la dignidad y la calidad de vida de la persona, ¿sí? Cualquier cosa, si sigo yendo muy apurada, me avisan, si algo no se entiende, me dicen. Entonces, este hilo conductor de estas definiciones que yo les decía es el respeto por la autonomía y la dignidad de la persona, ¿no? Y el respeto por su capacidad y decisión de movilizarse. Y eso no se puede lograr si la institución no se propone un modelo de accionar, ¿sí? Las instituciones pueden, a grosso modo, adoptar un modelo institucionalista que en general está como ligado a falsos cuidados paternalistas. ¿A qué significa? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que muchas veces, en pos de la seguridad de la persona, intentamos que no se muevan, que no se paren, o restringimos su autonomía, ¿sí? O, bueno, eso por un lado. El modelo institucionalista muchas veces deja de lado las verdaderas necesidades del residente y trata de que el residente se adapte a la institución. Se come a tal hora, se acuestan a tal hora hay otra cosa, y por ahí es poco permeable a las necesidades que presenta la persona. En cambio, en contraposición, tenemos el modelo centrado en la persona. Este modelo lo que intenta es que la institución se adapte a la persona en la medida de lo
posible, ¿no? O sea, por ahí acá se ven como dos polos, siempre hay que, cada institución encontrará su equilibrio. Pero el modelo centrado en la persona propone cuidados dignos, libertad de sujeción, o sea, libres de sujeción física, y sobre todo prevalece la autonomía del paciente. Entonces, lo que podemos entender de esto es que las instituciones sanitarias, o sea, es una recomendación, de hecho, en un artículo que les traigo, que les digo de la guía práctica de estas enfermeras de Canadá, que han escrito un libro muy bueno, y la recomendación que es que las instituciones sanitarias deberían evitar emplear un planteamiento excesivamente protector y un enfoque contrario a cualquier riesgo, ¿sí? O sea, ¿Puedo hacer empezar una a aceptar un consulta? poco que las personas, sí, claro. Perdón, porque yo entiendo esto, es muy, muy lindo, me encantaría poder llevarlo a cabo, pero ¿cómo haces con pacientes que cognitivamente tienen un deterioro que no les permite? A ver, una persona que se te levanta permanentemente con inestabilidad, con un problema, digamos, cognitivo, físico, ¿cómo haces para que no se te esté levantando y cayendo permanentemente? Tenés que poner a una persona al lado las 24 horas y le tenés que cobrar una arancel No, que es impagable. exorbitante. No, es que no, Yo lo llevo a la práctica, quiero ver cómo hago para poder hacer esto en mi geriátrico, por ejemplo. es que el error está en la misma pregunta. No es cómo haces para que esta persona no se levante. Tenés que dejar que la persona se levante. Obviamente que vas a medir qué capacidad tiene esa persona Una persona cuando que se levanta camina. y sabés que... No, espera. Estamos hablando de personas que no van a poder caminar solos y aún así se levantan de la silla. Sí. Y O bueno, sea, ahí principalmente porque es esto, esa conducta tiene un porqué. Yo lo que te respondería es esto: si la persona se está levantando, tiene una causa. Por ahí quiere ir al baño, por ahí le duele algo. Si es una persona con deterioro cognitivo, no puede expresar sus necesidades igual que vos y yo. la Las llevaste al expresa baño de otra manera. 25 veces y se sigue levantando. Te digo porque me pasa esto. O sea, Es, estoy planteando un problema que Sí, tengo en sí, la sí. clínica. Y creo que hola, muchos de Es los que están que acá deben tener el mismo problema. Diego, sí, la, me sumo con un aporte chiquito. Hay muchas estrategias. No todas van a tener un resultado satisfactorio, ¿sí? O sea, tenemos personas, cuando veamos demencia, vamos a reforzar este tema, el paciente con demencia o deterioro cognitivo avanzado es un paciente de los más difíciles porque tiene una alta carga de demanda. A eso me refiero yo. Y porque a veces, o yo creo esto, y lo comparto desde mi área y desde la tarea asistencial pura, muchas veces la primera respuesta es necesito un 1 a 1, ¿sí? Que es lo que vos decís, básicamente lo tengo que tener con alguien al lado. A veces sí, pero hay un montón de otras estrategias que puede hacer que alguno de estos pacientes o residentes que vos mencionás pueda responder a alguna otra estrategia. Y dentro de las estrategias hay un abanico. Creo que lo importante dentro del abanico, lo que te decía Mariana, ¿no? Bueno, evaluar si tiene ganas de ir al baño, si le duele algo, tenerlo, no sé, ponerlo en una posición o en una silla a la vista del office, ponerlo al lado del office, por ahí con alguien que esté, con la chica, que todo el equipo sepa que esa persona necesita una mirada más cercana y por ahí el que está al lado es el personal de limpieza o el médico que justo está evolucionando y bueno, lo tiene sentado al lado. Bueno, hay muchas estrategias, hay que analizar bien el caso, porque entiendo que planteas un caso difícil de los que tenemos y bastantes. Eso te puede pasar con un paciente. Cuando vos tenés 10 pacientes así, ¿qué tenés que hacer? Porque yo tengo recomiendo 10 igual, pacientes así. No, también darles actividades. Nosotros tenemos un grupo grande Pero una de... persona que está deteriorada cognitivamente, que vos le podés dar cualquier tipo de actividad y no la va a entender, no, la directiva de no levantarse no entiende. no pasa por ese lado. Mirá, si me dejas avanzar con la clase, yo Sí, perdón. tengo en esta por ahí y también en lo que sigue del programa dedicado abordando justamente demencias, hablo un poco de cómo es el manejo en demencia. Porque el manejo en demencia requiere capacitación, básicamente, y requiere entender ciertas cuestiones que ocurren y ciertas estrategias que por ahí parecen sencillas, pero son novedosas también. Entonces, a grosso modo, para responderte, te digo que la respuesta va por entender a la persona y validar lo que le está pasando. ¿Sí? Y tratar de desmenuzar un poquito qué
que ese síntoma de pararse y caminar que tiene obedece a algo. Después vamos por ahí a profundizar un poco más. Y vamos a ver que hay estrategias. Y mucho también del abordaje tiene que ver con qué rutina hay de esa persona. Y vos me estás sacando un poco de contexto. Yo te preguntaría, ese paciente que vos me estás planteando, ¿en qué entorno está? ¿Está en un entorno con un televisor con las noticias prendidas a todo volumen? ¿O está el enfermero atrás, no sé, escuchando reggaetón, por decirlo de una manera? Tenemos no sé. en distintos lugares este tipo de pacientes. Entorno está. Por eso, ok, pero a lo que voy es que muchas veces uno en la práctica diaria no se da cuenta que hay muchos estímulos que deberían por ahí tenerse en cuenta si estamos hablando de pacientes con demencia. Por ahí el sector está mezclando residentes que están bien y que no están del todo bien cognitivamente. Entonces, hay mucho abordaje que se puede hacer, que lo voy a explicar aún más adelante, un poquito más en detalle. En principio, lo que quiero dejar planteado es que uno se lo tiene que cuestionar, ¿no? Esto está buenísimo. Decir, bueno, ¿qué hago? Acá tenemos un problema, ¿qué hago con esta persona? Bueno, empezar por capacitarse es lo primero que hay que hacer. Y después, hablando desde el lugar, desde la institución, bueno, entender que hay modos de institución y hay lineamientos y que, bueno, conocerlos y tratar de aspirar a hacer todas las medidas tendientes a lo que uno eligió es lo que corresponde. O sea, si vos me preguntas a mí, lo que yo prefiero es un modelo centrado en la persona porque conozco instituciones que lo llevan a cabo, no solo donde yo trabajé o trabajo también. Hay varias que lo hacen. Entonces, por eso digo que no quiero plantear un mundo de colores, lo que yo quiero plantear es algo que se puede llevar a la práctica. Ojo, yo también pretendo tener a la persona como centro, no es que porque lo que te estoy planteando, para mí es más fácil tener sentados a todos los abuelos. Yo estoy planteando una dificultad que tengo, y creo que tienen muchos de los compañeros que hay acá que trabajan en instituciones, donde sí, claro, el modelo idealista de libres de sujeción física a veces es muy difícil de llevar a cabo, no por falta de voluntad ni por falta de capacitación, porque no soy yo el que toma las decisiones de qué hacer con los pacientes, porque no soy médico, pero sí las personas capacitadas son las que hacen este tipo de planteos. Y yo lo que estoy haciendo es aprovechar esta oportunidad, teniendo gente que sabe, es idónea en el tema, para decir, ¿qué puedo hacer cuando se te acaban todas las ideas que tenés alrededor y los profesionales mismos te están diciendo, no, mirá, necesitas estar sujeto? Bueno, por eso mismo, avanzo un poquito más y a ver si te puedo ir aclarando el panorama. Básicamente, volviendo un poco a lo que es los ejes de abordaje en instituciones, los ejes de abordaje institucional de caídas, volviendo a lo que es el tema caídas, lo que yo propongo es tener en cuenta 5 aspectos grandes, ¿sí? Uno que es la capacitación del personal en cuanto a cuáles son los factores de riesgo, capacitación de todo el personal, o sea, mantenimiento, limpieza, administrativos, todos los que intervienen en una institución pueden hacer algo desde su área con respecto a caídas. Entonces, capacitación en cuanto a los factores de riesgo, en cuanto al manejo de cada área, de los protocolos de prevención de caídas y de los protocolos post caídas. ¿Qué es lo que hacemos? Yo estoy limpiando una habitación y veo que una persona se cayó. ¿Qué hago? ¿Voy a ir a levantarla? Bueno, hay protocolos que dicen que no, hay que dejar a la persona en el piso, hay que llamar a un médico, bueno, porque pudo haber tenido una lesión grave. Entonces, todo eso es capacitación de todo el personal. Por otro lado, otro eje de abordaje de caídas tiene que ver con la educación del mismo residente, dentro de los residentes que pueden aceptar algún tipo de charla y conversación, ¿no? Que tienen una cognición que lo permite, ¿no? Hay personas que se les puede plantear ciertas circunstancias, como por ejemplo la vestimenta, como por ejemplo ciertas técnicas de transferencia que llevan adelante solas, pues son autoválidas y uno las puede mejorar. Entonces, educación sobre el residente, ¿sí? Por otro lado, la seguridad ambiental, la institución qué modificaciones ambientales adopta para prevenir caídas, que ahora les voy a mostrar más adelante, ejemplos. Y obviamente el acompañamiento familiar, ¿sí? De entrada, una institución debería dejar en claro que el riesgo de una persona es compartido, el riesgo de caídas, hablo. Una persona no entra a una institución y ya está, me olvidé y la institución es responsable de todo lo que le pase, sino que hay un riesgo compartido y que hay un trabajo compartido, ¿sí? Que todos los cuidados, todo lo que la institución puede ofrecer desde sus profesionales
y desde su logística, pero también está todo lo que el familiar que conoce desde toda su vida a esa persona puede sugerir para abordar el tema de las caídas y para abordar ciertas cuestiones que por ahí, por la rigidez que tiene un adulto mayor, se vuelve un poco permeable, ¿no? Entonces, es como una herramienta que hay que tratar de tener a favor el familiar de ese paciente, y para eso tiene que haber una política institucional de cómo enfrentar este tema cada vez que entra un residente a la institución. Y lo más importante, que lo pongo en rojo, porque casi ninguna institución lo hace, es el reporte y registro de caídas. No hay datos en Argentina de caídas en adultos mayores institucionalizados porque las instituciones sencillamente no las contabilizan y no las publican, o las pocas que se contabilizan, después no se escribe y no se publican. Entonces, en eso también, sí, que registrar una caída, yo te digo porque también soy enfermero, y registrar una caída es ponerte en un apriete, porque después podés tener una consecuencia legal. ¿Sí? Por supuesto. Entonces, por eso mismo, sí. Muchas veces las caídas no se registran porque puede tener una consecuencia legal que querés estar exento de la consecuencia legal. Por supuesto. Perdón, por eso cuando... perdón, Mariana, ¿cuál sería la consecuencia legal? Porque yo este año tuve un acontecimiento con una persona que se cayó y bueno, tuvimos una reunión con los seguros en la compañía, y bueno, y nos dijeron que una caída es una caída y que no hay ningún tipo de juicio que nos pudieran hacer en relación a eso. Por eso, ¿cuál sería el acontecimiento legal, digamos? Yo creo que el compañero enfermero lo está exponiendo más, no solo legal a nivel institucional, sino ciertas represalias que puede haber para con el enfermero que estuvo a cargo, o la institución siendo punitiva, se te cayó este paciente, entonces, bueno, de alguna manera sancionan a esa persona. Creo que tiene que ver un poco con eso, y con cuestiones legales que pueden tener también que ver con la industria del juicio. Por ahí en esta caída que vos planteás no te respondieron de esta manera, no te pueden hacer juicio, pero por ahí en otras hay lesiones graves y se termina afrontando un juicio de todas maneras. Entonces, entiendo que eso está metido, o sea, la cola la mete igual el diablo en este sentido. Por eso está bueno, hay un autor, Vítolo, que está en la bibliografía sugerida, que escribe mucho sobre esto, sobre seguridad. De hecho, hay una publicación de Nobles Seguros. La escribe él y habla sobre las caídas en instituciones. Y bueno, habla un poco de todo esto que les estoy sugiriendo yo, que las caídas hay que registrarlas, que hay que evitar los enfoques punitivos, que hay que cambiar la concepción y hay que entender que la gente mayor se cae y lo que hay que hacer es todo un plan de prevención para prevenir las lesiones. Entonces, si nosotros prevenimos las lesiones, y si yo soy una institución que digo, mira, acá la gente entra a la institución y como protocolo de prevención hago esto, o sea, bueno, entonces no es lo mismo decir no es lo mismo decir se me cayó y no hice nada, digamos. O sí, intenté que no se caiga porque le puse una sujeción física, pero se la sacó. Digamos, hay que cambiar un poco el paradigma de atención. Por eso hablaba antes de los modelos institucionales y de a dónde tendemos a ir, y que se puede, no es que los caminos, las puertas están cerradas. Cuando vemos cómo trabajan en otros lugares, bueno, todas las instituciones tienen sus fortalezas y debilidades. Hay que empezar a desmenuzar el tema y ver qué es lo que podemos ir cambiando en nuestra propia institución. Pero, sin duda, si la institución, si las cabezas de la institución no están de acuerdo con estos modelos que yo estoy planteando, obviamente que no vamos a poder hacer un gran cambio. O sea, si hablamos institucionalmente, posiblemente algunos cambios tengan que venir de arriba hacia abajo. Pero si no suceden, no quieren decir que de abajo hacia arriba no puedan ir. Tal vez sea un camino más lento, pero sin duda esas personas de abajo, no sé, hoy un enfermero que dice, bueno, yo quisiera que se trabaje de otra manera en este lugarcito donde yo estoy trabajando, bueno, contagia a otro enfermero, le dice, después habla con un médico, después habla con un kinesiólogo, los mismos, el tema empieza a hacer ruido, se empieza a hacer una reunión de equipo, esta información
sube a directivos, entonces, y se empieza a difundir que existen otras cosas que se pueden hacer, otra mirada que se puede tener. Entonces, lo planteo así como para que no sean todas puertas cerradas. Lo que sin duda hay que tener en cuenta es que si vamos a tener un enfoque punitivo, si cada vez que se cae una persona no lo registramos porque me pueden sancionar o puedo tener un juicio o no lo comunicamos, entonces ahí estamos metiendo ya la pata en la lata, porque ahí ya no estamos pudiendo abordar el tema de caída, sino que la estamos solapando. Entonces, si no registramos la caída, no vamos a entender cómo funciona nuestra institución. Y si no entendemos cómo funciona nuestra institución, no vamos a poder adoptar medidas para mejorarla. Por eso planteo esto. Siguiendo un poco con lo que es una caída prevenible, las caídas prevenibles van a ser aquellas susceptibles de evitarse mediante el empleo de intervenciones ambientales y del manejo adecuado a la necesidad del residente. ¿Sí? O sea, como yo les dije, es empezar a estudiar la institución donde estamos, es empezar a ver qué factores de riesgo modificables podemos abordar, tenemos, y dentro de eso empezar a ir haciendo nuestro plan de intervención. Si hablamos de factores de riesgo modificables extrínsecos, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con seguridad ambiental y voy a explayar en las próximas filinas. Si hablamos de factores modificables intrínsecos, tiene que ver con este estatus funcional del paciente, como hablábamos recién, que depende de terceros, que probablemente, y con todos sus grados de dependencia, ¿sí? Para eso va a estar bueno que haya una evaluación funcional de ese paciente, para poder, dado que existen escalas que se pueden tomar para cuantificar y medir y predecir qué riesgo hay de caídas, y en base a eso actuar, en base a eso hacer un plan de rehabilitación si es necesario, o adaptarle ciertas actividades que lo favorecerían, o, por ejemplo, modificar las ayudas marchas que usan. Por eso digo, hay una evaluación funcional que puede ayudarnos mucho y que si está llevada a cabo por gente idónea mejor, para abordar todo lo que tiene que ver con los factores intrínsecos de riesgo. Sin duda, igual, abordar el tema caídas en una institución requiere que se conforme un grupo que tome la tarea en sus manos. Lo que yo propongo de manera pragmática es decir, bueno, queremos abordar las caídas en nuestro hogar, en nuestro geriátrico, donde estamos. Bueno, necesitaríamos formar un grupo de 2, 3 personas o más, no sé, dependiendo qué tan grande sea esa institución, si es multidisciplinario mejor ese grupo, y donde tome el tema en sus manos, donde lleve registro de las caídas, donde identifique las causas principales, por lo menos, de estos eventos, donde proponga un plan gradual de retirada de sujeciones físicas, si es que se utilizan, y donde este mismo equipo se capacite, estudie, y luego concientice y genere capacitación hacia el resto de la población que está en esa institución. Así que esta sería, en principio, una manera de empezar a abordar el tema, conformar un grupo caídas, que nosotros le decimos grupo caídas y movilidad. Por otro lado, si vamos a abordar el tema caídas, está bueno tener en cuenta que hay un antes de la caída, o sea, hay acciones que se pueden llevar adelante para prevenir caídas antes de que la misma suceda. Hay acciones que se pueden aplicar a cuando el residente ya tiene antecedentes de caída o ya es un caedor recurrente, y hay acciones que se pueden aplicar a todo lo que tiene que ver con el post-caídas. O sea, antes de la caída, todo lo que podemos hacer es campaña de educación y capacitación, estaba diciendo, medidas de seguridad del entorno. Ahora voy a poner ejemplos de todo esto. Y, bueno, los programas de prevención para instituciones de larga estadía, ¿no? Establecer un protocolo de caídas. Todo lo que tiene que ver con una prevención secundaria es identificar los factores de riesgo, o sea, si ya tenemos pacientes que conocemos, que tal población es caedora recurrente, bueno, empezar a investigar más minuciosamente qué factores de riesgo tienen, cómo son las caídas, en qué horario, hacer una evaluación funcional para poder cuantificar, ¿no? Para después decir, bueno, lo entrenamos o hicimos tal intervención y funcionó o no funcionó. Pero si no hacemos una evaluación, no vamos a poder después ver si tuvo resultado o no una medida que hayamos adoptado. Y después, bueno, si hace falta
derivar a especialistas, ¿no? Si tenemos una persona que se cae constantemente porque, no sé, tiene problemas tendrá que ir a un oftalmólogo. Lo pongo como un ejemplo llano, pero muchas veces haciendo esta identificación de factores de riesgo nos damos cuenta que hay ciertas intervenciones que exceden a la institución y hay que derivar a un especialista. Y después, post caídas, todo lo que tiene que ver con la corrección de estos factores. Primero nosotros identificamos ciertos factores, si se siguen repitiendo, bueno, seguir corrigiendo, reviendo, revisando estos factores que tienen estas personas recurrentes, mejorar la seguridad ambiental, probablemente haya que hacer intervenciones individualizadas y considerar, bueno, lo que es todo lo que tiene que ver con la rehabilitación kinésica, física, no solo de kinesiología, sino de terapia ocupacional, etc. Acá lo que les pongo son, por ejemplo, ejemplos de panfletos que armaron en otras instituciones. Estas son de Canadá, pero están los ejemplos en castellano, están dirigidos a todo lo que es el personal de asistencia. Entonces arman como folletería que está dirigida al personal para tener en cuenta ciertas cuestiones de seguridad, ¿no? Pactar dice rondas pautadas cada hora, bueno, y prestar atención si tu paciente presenta dolor, si presenta necesidades, cómo está su postura, bueno, ciertas cuestiones que son recomendaciones que están pegadas en las paredes y que hacen a que refrescar información que puede ser útil. Entonces eso como una forma de propaganda, digamos, dentro de la institución. Mariana, todo lo que tiene que ¿te puedo interrumpir un segundo? Porque hace un ratito pasó una diapo que decía evaluación funcional, que no, ¿la podemos ver a esa? Sí, ahí la puse, ahora supongo que con delay llega. Evaluación funcional lo pongo más que nada para abordar lo que son los factores de riesgo intrínsecos, ¿sí? Para medir si la persona tiene inestabilidad de la marcha, si camina muy lento, si tiene poco equilibrio, todo eso se hace a través de test, como el Time Up and Go, como el Verb Balance, como el Short Physical Performance, bueno, son todos test, también están conocidos en el mundo de la geriatría como las MEBE, que son medidas basadas en la ejecución y cuantificables, ¿sí? Que se hacen con pocos elementos, con un reloj y 2 marcas en el piso para cuantificar la velocidad de la marcha, bueno, el time, son todos test, no sé si algunos, por ahí muchos lo conocen, muchos no, pero todos estos test lo que tienen es que están validados y tienen un correlato con caídas. Dependiendo tal número, predice caídas. Ahí no lo mencionás, ¿sí? Pero no sé, por eso pregunto, no sé si lo usan o no, el de Tinetti. El de Tinetti no lo menciono, se usa y está relacionado a caídas. Sí, es muy bueno, el Tinetti está muy bueno utilizarlo. Acá lo pongo como abuelo de pájaro, porque podríamos hacer una clase de esto, pero solo quiero dejar en clara la importancia de hacer evaluación funcional, porque con eso tenemos un punto de partida, podemos aplicar una intervención y ver si funcionó. Y lo hablo más que nada desde ese punto de vista. Pero bueno, si interesa más, ya repito, me pueden escribir porque tengo como varias diapos todavía para presentar y no quiero que se pierda esa información. Si interesa más la evaluación funcional, después me escriben, porque por ahí acá cada oyente tiene su área con mayor interés. No sé vos a qué te dedicás, pero si querés abordar en eso, yo te paso más información de eso. Perfecto, gracias. Siguiendo entonces un poquito con esto del plan de prevención de caídas, con lo que tiene que ver con el entorno y la publicación de información a nivel institucional, con lo que tiene que ver con las medidas de seguridad del entorno, o sea, si queremos un entorno seguro, bueno, podemos empezar a ver qué modificaciones ambientales podemos hacer, por ejemplo, luz nocturna, por ejemplo, la utilización de barandas bastón, que son barandas pensadas para que la persona tenga autonomía para entrar y salir de la cama sola, son barandas chiquititas, cortitas, ahí al costado como se ven, y que se usan para que la persona se agarre de ahí y logre completar el gesto de sedestación al borde de la cama. Acá, por ejemplo, tenemos antideslizante en una foto que está en blanco y negro abajo a la derecha, hay unas rayas negras que representan cintas antideslizantes al borde de la cama. Son todas medidas tendinentes a favorecer
la autonomía de aquel residente, que después de una evaluación funcional podemos decir, este paciente se puede parar con esta ayuda, con esta facilitación del entorno. Entonces podemos decir, bueno, este paciente puede conservar su autovalidez si hacemos esto. Si no, probablemente le sacamos la baranda, le sacamos cierta ayuda del entorno, no, capaz requiera a una persona que vaya y la levante. Bueno, obviamente que dentro de lo que es las medidas de seguridad del entorno tenemos que todo tipo de barandas dentro del baño y en el recorrido de la institución. Tenemos que eliminar obstáculos. Esta foto de una habitación donde está el carro, el tubo de oxígeno, un andador, una mesa y atrás una silla de ruedas, en el medio del único pasillo que te conduce al baño. Las caídas en el circuito cama-baño son las caídas más frecuentes. Por otro lado, contar con timbres para aquel residente que pueda tocar un timbre. Dentro de lo que es programas de prevención está todo lo que es el ejercicio físico, ya sea contemos con rehabilitación física o contemos con actividades recreativas de movilización. Todo sirve, si no contamos con cosas más específicas, pero de todas maneras podemos apuntar a eso, y estas actividades físicas de recreación muchas veces mantienen cierta actividad motora útil. Después, bueno, lo que es la suplementación con vitamina D, ya más manejo médico y lo que es el plan nutricional. Lo que son intervenciones individualizadas para corregir factores de riesgo es, bueno, si hay ciertas personas que, o sea, no todos nos podemos adaptar a la misma cama. Algunas personas requieren que la cama sea más baja o más alta para poder conservar esta autonomía y decir, bueno, no, con una cama más alta me puedo seguir parando yo sola. Entonces, bueno, tener en cuenta la altura de la cama, el lado más habitual por el cual la persona está acostumbrada a bajarse, elegir la mejor técnica de transferencia, si esa persona requiere de un asistente. Bueno, hay muchas formas de transferir a un paciente con material adecuado y capacitación. Hay también incluso telas antideslizantes en medias o para aplicar en sillas para mejorar los posicionamientos y prevenir deslizamientos. Y después intervenciones que no están disponibles en Argentina, pero que a mí me gusta difundirlas en ámbitos así educativos, porque uno nunca sabe con quién está hablando o qué contactos tienen. Existen frenos autobloqueantes de sillas de ruedas en otros países, donde la persona que se levanta, que se olvida de trabar su silla y se levanta de la silla de ruedas, bueno, la silla se frena solita, con un mecanismo, no es electrónico, es un mecanismo sencillo, pero bueno, no está disponible acá en Argentina, que sería muy útil, sin duda. Y después ciertos sistemas de alarmas que sí están disponibles en Argentina o que son fáciles de traer, que tienen que ver con sistemas que nos avisan o que alertan al personal de asistencia cuando un residente se está parando de una silla o de una cama y ese residente mismo no puede solicitar ayuda. Bien. Hay otras intervenciones para prevenir consecuencias de caída, como son las camas ultra bajas, ¿sí? Esto está más pensado para deterioro cognitivo, moderado a severo, pacientes que no se levantan, o sea, que tienen alto riesgo de caída de la cama, entonces la estrategia es, bueno, que no poner una baranda de punta a punta y que no se levante, porque entendemos que si pasa por arriba de la baranda, la caída va a ser peor, sino poner un colchón en el piso y una cama baja. Si la persona se cae, estamos actuando sobre la consecuencia de la caída, ¿sí? Este es el concepto que quiero que se vea. Obviamente que poner un colchón al lado de una cama requiere de cierta evaluación, porque estamos poniendo una superficie inestable. Si la persona se para arriba del colchón también puede provocar caídas, o puede el mismo desnivel entre el piso y el colchón puede generar un tropiezo. Entonces, obviamente que toda estrategia va a requerir una evaluación individualizada y ver quién se puede beneficiar de esto y quién se puede beneficiar de otro tipo de abordaje. Pero saber que esto existe, que se puede hacer. Existen también pisos blandos para disminuir consecuencias de las caídas, protecciones en puntas de mesas de luz, de mesas, de comedor. Otras intervenciones especiales tienen que ver con los cambios de rutina. O sea, para el manejo de deterioro cognitivo, y es muy importante llevar una rutina de ese paciente, digamos, que se adapte a las necesidades de ese paciente. La rutina de ese paciente es lo que
es como la herramienta más grande que tenemos para que esa persona transcurra un día tranquilo, digamos. Generalmente las personas con deterioro cognitivo se benefician mucho de la rutina reiterativa, saber que a tal hora se come, a tal hora se duerme, y después de todo lo que incluya actividades que estén relacionadas a sus propios intereses, ¿no? Bueno, esto lo digo como un adelanto de lo que es el manejo en demencia. Obviamente después, con intervenciones individualizadas, revisar la polifarmacia, porque está muy relacionada a caídas, las caídas por medicación, por distintos tipos de medicación, las que tienen que ver con neurolépticos, las que tienen que ver con las que ayudan a dormir, las que bajan la presión arterial, todo eso, por eso hay que hacer como una revisación. Todo eso, porque muchas veces como que se arrastra medicación, se junta y es un factor de riesgo muy grande, la polifarmacia. Bien. Ahí fueron pasando las fotos, espero que, no sé si la filmina ahora se adapta a lo que estoy hablando, voy a hacer una mención especial a lo que son las barandas en las camas, porque hay mucha evidencia ya escrita sobre esto, de grado muy alto, que no se recomienda el uso de barandas largas, bilaterales, ni la sujeción física en unidades de larga estadía como protección de caídas, ¿sí? Las barandas no están diseñadas para que una persona no se levante de la cama, están solo diseñadas para tener un contacto si la persona rola y evitar la caída, digamos, por rolado, pero si la persona se quiere levantar de la cama, se va a levantar, y si lo hace por arriba de la cama, de la baranda, va a tener una consecuencia peor. Y si las barandas son de este tipo que tienen doble baranda, o que las medidas de la baranda no son las adecuadas, hay atrapamientos incluso, o lesiones graves por querer escaparse por los huequitos que deja la baranda. Entonces, saber que no es una medida que podamos decir con esto prevenimos caídas. Bien, después con lo que tiene, haciendo mención específica de deterioro cognitivo y caídas, hay 4 determinantes de caídas que está bueno tener en cuenta, que son esto que yo digo, ¿no? Como una síntesis. Las drogas psicotrópicas, las alteraciones de la marcha, tener una edad avanzada y comorbilidades, y usar sujeciones físicas son como un combo que te predice que esa persona se va a caer. Entonces, ir desmenuzando qué de esto se puede ir cambiando para disminuir el riesgo de caídas, ¿sí? El manejo de conductas disruptivas tiene que ver mucho con estrategias que existen, que las voy a mencionar más adelante, con métodos que abordan la demencia, como el método Montessori, como Naomi Feil, bueno, lo voy a mencionar más adelante, y sobre todo tiene que ver con una técnica de asistencia que permita dar tiempo a la persona y explicarle antes lo que se le va a hacer, ¿sí? Con ciertas consideraciones de respeto hacia la otra persona, hay muchas conductas disruptivas que bajan, pero muchas veces uno está en una vorágine trabajando atendiendo con muchas cosas en la cabeza, y nos olvidamos que las personas estamos lidiando con personas que no están teniendo la misma capacidad de comprensión que tenemos nosotros. Entonces, explicarle algo a una persona y no darle tiempo para que lo procese, muchas veces hace que esa persona, le decimos, sí, te vamos a cambiar, la persona no te termina de entender y se pone rígida, se pone dura, a vos te cuesta más cambiarlo, que se puso rígida, o generó una conducta disruptiva y se puso a gritar. Entonces, bueno, un poco tiene que ver con hacer un buen manejo de estas conductas con técnicas o con ciertas medidas de higiene, si se quiere, que tienen que ver con esto de explicar, de dar tiempo, de no entrar en discusión, de si la persona entra en una crisis disruptiva, esperar y volver más tarde, etc. Y por otro lado, con otro concepto propio del deterioro cognitivo, que es el wandering. Esta marcha, que podría ser tranquilamente la de el residente ejemplo que me preguntaban hace un tiempito atrás, esta persona que se para y camina, y sabemos que se puede llegar a caer cuando no tiene... Bueno, hay artículos que hablan del wandering como un comportamiento protectivo de caídas, y te doy vuelta a la situación, y te digo, esa persona que se levanta todo el tiempo de la silla, probablemente, si la dejemos entrenarse de esa manera y caminar, porque el entorno en el que lo hace es seguro, porque no hay para tropezarse, porque tiene un circuito, porque hay una persona que por ahí, no hace falta tener una persona al lado, pero hay una persona que le puede tener un seguimiento
y hacer un mínimo control de por dónde se está dirigiendo, porque no va a entrar a un lugar donde no tiene que entrar, o las puertas están cerradas, donde no tiene que entrar esa persona. Entonces, si el entorno ayuda, el wandering puede ser un comportamiento protectivo. ¿Por qué? Porque permite que mantenga su entrenamiento muscular activo. Bien, vamos a avanzar en las filminas. Acá vuelvo a hacer, lo vuelvo a pasar a vuelo de pájaro porque tenemos poco tiempo y es un tema que da para hablar extenso, pero yo no quiero dejarles, como en la filmina, un recuadro de esta guía de buenas prácticas, que son todas sugerencias de cómo trabajar el tema caídas en una institución libre de sujeciones físicas, ¿sí? Lo dejo como son muchas recomendaciones que algunas son muy pavas, si se quiere, pero no por eso menos importantes. Así que no voy a especificarme, no voy a ponerme a leer una por una ahora en este momento porque se nos va a ir la clase en esto, pero sí quiero que tengan el material disponible y cualquier cosa refuerzo me pueden consultar. Siguiendo con lo que es el área asistencial y qué podemos hacer en prevención de caídas desde cada área, bueno, médicos estarían comprometidos en hacer el llenado de la ficha de caídas que voy a proponer ahora próximamente. Hablaba de registrar las caídas, registrarlas a través de una ficha, hacer una buena comunicación fluida entre enfermeros, asistentes, médicos, y obviamente todo lo que tiene que ver en relación a su propia especialidad. Los médicos verán la revisión de la polifarmacia, verán si el tratamiento de determinada enfermedad aguda que puede manifestarse con una caída, la revisión de si corresponde o no suplementar con vitamina D, todo lo tiene que ver con propio de su profesión. Enfermeros dentro del área asistencial, muchas veces ofrecer caminatas, preguntar la necesidad de ir al baño, llenar los registros diarios, tener esta misma comunicación fluida, tener una buena técnica de transferencia, todo eso hace al manejo seguro de esta área asistencial. Mismo si la institución cuenta con acompañantes terapéuticos, muchos de ellos están más capacitados incluso por lo que han estudiado en el manejo de conductas disruptivas. Ellos muchas veces pueden advertir cambios, pueden decir este comportamiento no es normal, no suele hacer esto. También pueden ofrecer caminatas y ayudar en esta asistencia. El servicio social muchas veces hay instituciones que cuentan con asistentes sociales o con un servicio que se encarga de hacer un nexo con la familia y conseguir ropa y calzado adecuado o hacer acompañamientos de residentes en los cambios que se proponen. Muchas veces son asistentes sociales, muchas veces esta área social tiene psicólogos, que está bueno incluirlos en estas medidas preventivas porque cuando uno propone cambios, hay veces que hay resistencia del lado de los residentes y muchas veces con la palabra y con gente idónea en eso, bueno, se flexibiliza un poco la propuesta que se le está haciendo a ese residente para prevenir caídas. Bueno, después desde el área de nutrición, camareros, cuando tenemos personal de este estilo, y sí, también influyen en las caídas. ¿Dónde vamos a dejar el carro con el que estamos llevando las cosas, ya sea de limpieza o no? El trato al residente que le estamos sirviendo el plato de comida, que puede generar también malestar o agresividad si vamos de buena o mala manera, todo eso influye. Entonces, tener conciencia de que tanto camareros como limpieza como mantenimiento tienen un rol dentro de su área de trabajo en prevenir caídas. Kinesiólogos y terapistas ocupacionales, si existen en esta institución, también van a tener un rol en cuanto al entrenamiento de transferencias, en cuanto a la prescripción de las ayudas marchas adecuadas, si son bastón, si es andador, en cuanto al equipamiento, en cuanto a estrategias ambientales, son, tanto kinesio como TO están muy formados en estrategias de este tipo. Como decía, mantenimiento nos puede ayudar muchísimo en mantener las cosas en adecuado funcionamiento. Cualquier institución debería contar con un área de mantenimiento que pueda hacer reparaciones, que pueda hacer modificaciones, incluso esta cama de madera que se ve en la foto, se le cortó la baranda a propósito para poder hacer una baranda corta. Limpieza, justamente lo que decíamos recién, desde visualizar áreas donde el piso está mojado hasta entender que el carro no se puede dejar en cualquier lado,
hasta el rol que cumplen con la higiene y el orden de un determinado espacio. Pongo esta filmina un poco para respirar un poco, que no sé en qué tiempo estamos, creo que ya es re tarde. Vamos, que falta poco, mañana es viernes, y sigo adelante, ¿sí? Marian, ¿pasás al otro tema ahora? No específicamente, si quieren puedo hacer esto como mucho más rápido y pasar al otro tema. Ah, ok, no, porque hay unas preguntas en el chat. Cuando cierres este tema de caídas, tomamos las preguntas del chat. Dale. Abuelo de pájaro, les cuento para que conozcan, ¿no? Cuando uno aborda caídas en instituciones, existe lo que se llama análisis de causa raíz, que es un proceso sistemático para detectar todos los factores que intervienen en un determinado evento adverso. Entonces, este grupo caídas que yo propuse, que va a tomar el tema en sus manos, estaría bueno que se especialice, que investigue en lo que es cómo llevar adelante un análisis de causa-raíz. Es agarrar la bibliografía y ver, bueno, ¿qué se recomienda estudiar? Bueno, armemos un proceso sistemático para que todos los días, o cuando la institución decida, tratemos de revisar cuáles son nuestros factores de riesgo. Y haciéndolo de una manera, bueno, obviamente, como dice la palabra, sistemática, es agarrar, revisar los factores de riesgo ambientales, los factores de riesgo de cada persona, y llevar adelante o proponer cambios. ¿Sí? Este registro que propone el análisis de causa raíz empieza con una ficha, ¿no? Y nos va a decir, básicamente, o sea, los beneficios de tener un registro de caídas son conocer cómo suceden las caídas, porque como les dije, nos va a permitir adoptar estrategias individualizadas, ¿sí? Reconocer quiénes son los caidores, qué tasa de caídas tenemos, qué cantidad o tipo de lesiones tenemos, cuáles son los horarios y los lugares más frecuentes, porque ahí van a estar todas las intervenciones que vamos a poder hacer. Por eso mismo, lo que decíamos anteriormente, reportar y registrar las caídas requiere de un abordaje no punitivo. ¿Sí? Lo que importa acá ahora es decir, bueno, las caídas suceden, las tenemos que registrar si queremos hacer algo al respecto. Avanzo rápido sobre esto. Acá lo que les dejo para que luego en detalle vean de vuelta el Power y revisen, es un modelo de lo que hace el grupo de SATAR en España, ¿sí? El grupo de SATAR, como saben, es un grupo que pregona la atención libre de sujeciones físicas y aborda en gran profundidad el tema caídas por la unión que hay entre sujeción física y riesgo de caída. ¿Sí? La mayoría de las sujeciones se ponen por el riesgo de caída. Entonces, bueno, el modelo que ellos dicen y sugieren llevar a cabo es un registro bastante acabado de caídas, en donde uno pone, bueno, cuál es el nombre, la edad, la fecha, cuándo fue la caída, y va como detallando para luego poder decir, bueno, de todas las caídas que tiene la institución, la mayor cantidad de caídas son, no sé, los días viernes, son por la mañana, son en determinadas circunstancias. Y ahí entonces ir conociendo un poco el campo en el que estamos actuando, poder intervenir. Muchas veces esa ficha es muy grande y muy detallada, y se puede proponer hacer un registro abreviado, donde podamos identificar la persona, el lugar de la caída, la circunstancia, digamos, y si hubo consecuencias. Y por ahí establecer, con esos 4 parámetros ya podemos ir, por lo menos, haciendo un estudio superficial de las caídas y ir teniendo una idea de lo que pasa en la institución. Después, otra cosa que lo voy a dejar para más lectura porque es muy fácil de entender, es que si vamos a tratar de estudiar cómo son las lesiones por caídas en la institución, está recomendado dividirlas en lesiones menores, lesiones mayores o sin lesiones, ¿no? La definición la dejo para que la vean, es muy sencilla. Si aún queremos abordar el tema en mayor profundidad y tomar una tasa de caídas que no existen en las instituciones, son muy pocas las que lo hacen, sirve para que podamos compararnos entre instituciones y decir, bueno, ¿tengo una tasa alta o tengo una tasa baja? No voy a abordar a ahondar en la cuenta matemática, justamente por razones de tiempo. Sí voy a decir que es re importante tener una tasa de caídas, cuantificarlas y sacar este número, porque después, por ejemplo, lo que está publicado en la literatura mundial, no en Argentina, es que las tasas deberían rondar entre 3 y 7 en adultos, en
instituciones geriátricas. Y si son psicogeriátricas, esas tasas de 7 para arriba aumentan. Bueno, uno puede poner, en base a la cuenta que haga, uno puede hacer su propio análisis de su propia institución y decir, bueno, estoy teniendo un montón de caídas, ¿qué está pasando? O no estoy teniendo ninguna, ¿por qué? Porque por ahí nadie se mueve en esa institución, están todos con su cuestión física, no sé. Entonces, me parece que está bueno si además queremos publicar, ¿no? Es para entender cómo funciona nuestra propia institución, y si nos queremos comparar y si queremos publicar. Esto aborda un poco más lo que es cómo llevar adelante estas cuentas que nos hablan de tasas. Conclusiones, bueno, esto lo podemos ir pasando. El análisis de causa-raíz, que es lo que se puede aplicar a la institución en general y se puede aplicar al paciente de manera individualizada para poder después hacer un reporte de las caídas y decir, bueno, este paciente se cae sistemáticamente en tal horario, en tal lugar, de tal manera. Lo abordamos en primera instancia haciendo estas modificaciones, no sé, le cambiamos la medicación, le pusimos un colchón en el piso, no funcionó, hicimos esto, esto y esto. O sea, no es lo mismo sentarse a hablar con un familiar, con un reporte de caídas bien hecho, diciendo, mira, sí, tu familiar se cae de esta manera, lo estudiamos, pasa esto, lo abordamos de esta manera, que no tenerlo, que no contar con esa información porque se pierde. Después, cabe aclarar en esta clase que existen escalas de riesgo que las instituciones toman, pero siendo que estamos hablando de instituciones geriátricas, hay como una especie se entiende que casi todos los residentes que están en la institución tienen algún tipo de riesgo de caída. Menor o mayor, todos tienen riesgo de caída. Entonces, en general, por ejemplo, yo en la práctica diaria no uso escalas de riesgo que cuantifiquen si tiene un riesgo alto o bajo, digamos. Estudio los factores de riesgo para intervenirlos, pero no con estas escalas que las pongo, porque muchos les puede servir, lo pueden querer utilizar, pero se entiende que no son como muy utilizadas en geriatría porque de alguna manera todos tienen riesgo de caída. Se asume que todos pueden llegar a caerse. Una mínima mención a lo que es COVID y caídas, simplemente porque se vio que las caídas como presentación atípica de COVID, como sabemos, muchas lo van a ver con los síndromes geriátricos, las infecciones muchas veces tienen presentaciones atípicas y debutan con caídas. El adulto mayor no tiene fiebre fácilmente y tiene una infección. Por ahí están ese cuadro infeccioso se está enmascarando y debuta con una caída. Lo que se vio es que muchos residentes que finalmente tenían COVID habían debutado con caídas. Nada, mención especial a lo que fue toda esa etapa de la cuarentena y el aislamiento, lo que predispone a mayor inactividad y aumenta considerablemente el riesgo de caídas, por eso promover la actividad física. Y las últimas conclusiones son que las personas mayores son más propensas a caídas, aceptar este fenómeno proveyendo cuidados que minimicen los riesgos ambientales, que mejoren las cualidades físicas y que disminuyan sus consecuencias, sobre todo, cuando esta caída sea inevitable, va a ser un enfoque más recomendado, o por lo menos lo que más se recomienda en la literatura. Y para ello va a ser esencial que el personal esté capacitado, tanto el personal de asistencia directa, indirecta, los administrativos, todos, involucrar al residente incluso y a su propia familia en lo que es el manejo del riesgo de caídas, generando lo que se llama un riesgo compartido, y formar un equipo especializado en caídas como una forma pragmática, ¿no?, de abordar el tema. Es decir, bueno, estos 3, 4 profesionales van a tomar el tema en sus manos, van a llevar registro y van a ser los que probablemente aborden dediquen cierto tiempo a estudiar el caso y proponer soluciones. Bueno, acá podemos hacer una pausa, ¿me quieren hacer preguntas? Tenés en el chat, Mariana, algunos comentarios. Por ahí Sí. si Adriana los hace en voz alta respecto a cuestiones que ocurren. Quiero aclarar, digamos, que si pensamos en derechos de los mayores, este tema está vinculado a los derechos y por lo tanto es un tema a prestarle mucha atención, ¿no? Y no pensar como, si queremos instituciones distintas, bueno, ¿cuáles son las alternativas? En eso estamos, nadie dice 100% al principio, es
progresivo, pero alguno o alguien del equipo debe comenzar a cuestionar esas cosas, ¿no? Exactamente. Adriana, no sé si querés comentar vos. Adriana, ¿a mí me decís, Jorge? Lorena. Adriana Falconi. Ah, que está en el chat. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Sí, con respecto a las caídas, hay que tener mucho cuidado, pienso yo, y desde el principio nosotros les dejamos claro a los familiares que siempre hay este tipo de riesgos que uno no quiere que suceda, pero siempre puede suceder. Entonces, al momento de ingresar, nosotros tenemos un documento donde se explica todas los riesgos que existen o que pueden existir tanto en casa o en cualquier lugar. Entonces, se les hace leer y se les hace firmar el documento donde ellos se comprometen a no tomar acciones legales en caso de que suceda. No sucede mucho en mi centro porque inclusive a los pacientes también que como mencionó Diego, me parece que hay muchos pacientes que suelen levantarse y todo eso. Nosotros pedimos autorización a los familiares para ponerles el seguro en la silla y aparte estar un poco más pendientes de ellos, pero en mi centro no podemos tener uno por uno. Entonces, somos muy claros en realidad y cuando sucede, nosotros llamamos inmediatamente al doctor, lo revisa y tenemos un registro de que fue inmediata la atención y posterior a eso ya se les comunica directamente a los familiares. Adriana, a esto yo sumo algo, generar el vínculo con la familia y hacerlos parte de esta atención centrada en la persona y familia desde el inicio, desde el momento que ingresan a la institución y hacer este planteo, más allá del documento legal o no, pero plantear que entre a una residencia no quiere decir que no se va a caer nunca más. Y esto es sumamente importante, plantearlo de entrada como equipo interdisciplinario en una preadmisión inclusive, para que la familia tenga esto presente y que nosotros ante la mínima tenemos estrategias, tenemos personal capacitado, o esa es la intención obviamente, porque justamente estamos acá para brindarles todas las herramientas de las formaciones que tenemos nosotros, y si ocurre una caída, que va a haber transparencia, que no se va a ocultar, que se va a analizar qué estrategia se puede utilizar y que siempre va a haber esto, la atención médica inmediata y el llamado de parte de la institución sin ocultar para contarle la situación. Claro, sí, se les explica el protocolo que se sigue y todo, porque se les dice, o sea, aquí no podemos asegurarles que no les va a pasar nada, inclusive que no van a morirse, porque son personas propensas a esa situación. Entonces, desde el principio hay que ser muy claros y sin miedo decir todos los riesgos que se corre en casa, es lo mismo y acá igual. Entonces, ellos están... saben todo e inclusive a veces leen como que muy rápido y se les dice, a ver, no, por favor, necesitamos que usted coja el documento y lea en voz alta y sepa lo que está firmando, porque a veces firman por firmar y no leen. Y no, después... y esto que te digo, generar este diálogo y la comunicación con la familia, tener un referente del equipo que sea de confianza para esta familia, al momento de tener que dar una noticia no tan grata, o se cayó y se golpeó y tiene toda la mitad de la cara negra, inflamada, y la tuviste que derivar, obviamente no es un llamado que alguien quiera recibir cuando tenés a tu familiar o a tu ser querido en una residencia, pero sí es importante nosotros hacer el trabajo previo con las familias, de comunicación, de todo el tiempo tener una comunicación fluida y nosotros trabajar con la transparencia, ¿no? Si la persona, y se los decimos porque en nuestra institución tenemos caídas y muchas, por supuesto, como cualquier institución, porque nuestra población es frágil. Entonces no podemos pretender que no le va a pasar nada. Y en esto de, bueno, sujetar, no sujetar, se cae, no se cae, también entra en juego lo que por ahí decía Jorge, que tiene que ver con la dignidad de la persona, ¿no? Los derechos de esta persona mayor y la dignidad de riesgo. Bueno, hasta dónde uno asume, uno, persona mayor, uno, familia,
uno equipo? ¿Hasta dónde asumimos el riesgo en pos de mantener la dignidad de la persona? Es un tema para abrirnos y hablar un montón, pero la idea de esta clase es brindarles un poco de herramientas con respecto a caídas como el síndrome de inestabilidad de caídas, pero sí que ustedes se queden con esto en la cabecita de que, bueno, algo nos hace ruido porque justamente queremos generar un cambio, queremos sembrar algo que genere en ustedes inquietud, ¿no? Ustedes justamente se están formando en una diplomatura que trabaja con la gestión y se supone que son cabezas o van a ser cabezas de equipos de trabajo, y esto lo tienen que saber porque da resultados, no solo a nosotros, Ledor, sino a otras instituciones. E inclusive a nivel internacional, cuando hablamos de acreditaciones y demás, hay un montón de temas de estos que se trabajan, por ejemplo, la cultura no punitiva, que es la cultura del reporte. Y para hacer un cambio cultural en una institución, sea una residencia o no, es un trabajo que lleva tiempo. Entonces van a aparecer un montón de resistencias que nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Llevan tiempo? ¿Se puede lograr? Sí. ¿En cualquier institución? Sí. ¿Con resultados óptimos, idealistas? No, pero con resultados, con metas alcanzables. Si nosotros tenemos una medición de tasas de caída, con que yo pueda obtener una reducción en esa tasa de caída, ese es un objetivo alcanzable. No voy a aspirar a caída cero, porque claramente voy a tener algunas personas que son los pacientes más complicados, o resistencias en los equipos, o gente que se va a caer porque simplemente nuestra población se predispone por los factores de riesgo, por la fragilidad y la población vulnerable que es. No puedo pretender tener 0 caídas. Entonces ahí me está fallando el reporte, me está fallando algo. Pero sí nosotros saber que existe un cambio y que nosotros tenemos que ir tendiendo ese cambio, ¿sí? Que tiene que ver con sostener la dignidad de la persona, con hacer mediciones, con las políticas que acompañen las políticas institucionales y fomentar la cultura del reporte y de la no punición. ¿Sí? Digo, esto es como lo que queremos tratar de transmitir un poco con lo que estamos dando. Bueno, no sé si había una pregunta más en el chat, quería decir eso porque me parecía importante que nos empiece a hacer ruido pensarlo. ¿Sí? Ay, no te escucho, Analía. No se escucha, Analía. ¿Ahí? ¿Me Ahora, escuchas? dale. Bueno, aún si, por ejemplo, un asistente ha tenido un claro acto de negligencia. No, los actos, a ver, después hay que analizar el caso puntual. Si un asistente, te doy un ejemplo burdo, ¿no? Yo soy jefa de departamento. Si un asistente le pega a una persona y yo lo puedo demostrar, no tengo dudas de lo que tengo que hacer. Por supuesto. Claramente. Ahora, si la persona es un caedor recurrente y se cayó porque estaba en el baño con el asistente y se dio vuelta a buscar el toallón porque se lo olvidó y la persona se cayó en el baño y se fracturó o se golpeó, y yo no puedo decir, estuvo el asistente ahí, se dio vuelta, y la verdad es que la persona frágil, inclusive sin una caída o sin un golpe, en nuestra población puede presentar fracturas espontáneas. Sí, no, por supuesto. Entonces sí. digo, analizando la situación, analizando ahí, es como más en profundidad también los antecedentes de este asistente, hace cuánto trabaja en la institución, bueno, como un análisis más en detalle de también si hubo alguna situación que hizo ruido anteriormente, entonces coincido absolutamente con vos con la política de no punición y de informar, coincido absolutamente. Pero a veces cuando ocurre un acto que uno juzga, me pasó hace poco, un acto que uno juzga que fue una negligencia, porque no había ninguna situación atenuante para que fuera abandonada esa persona en el baño, que era una persona con riesgo de caída, y terminó en una fractura de cadera. Bueno, por eso te digo, hay que analizar la situación, ¿no? Porque si la persona la dejó en el baño y se fue a tomar mate, no sé, bueno, claramente hay una conducta que generó una consecuencia, y entonces obviamente dentro del análisis institucional se verá cuál es la medida de sanción disciplinaria. Digo, la no punición no es erradicar las políticas de sanción, ¿sí?
Las políticas de sanción, a mi parecer, y lo quiero transmitir porque es mi forma de trabajar, son herramientas que nos ayudan a trabajar situaciones. Última instancia, Para ver si generamos mejora. Yo hago apercibimientos, hago planes de mejora, hago suspensiones y hago desvinculaciones. Digo, tener una mentalidad, una forma de gestionar no punitiva no quiere decir que yo no voy a hacer nada, ¿sí? No, muy por el contrario. Pero sí, obviamente, el análisis o la mirada es diferente sobre la situación. No voy siempre con el corto cabeza, ¿no? Y también la respuesta a la familia, muchas veces la familia quiere que vos le digas corta una cabeza y la verdad es que sería lo más fácil, pero justamente esta política del reporte y demás, y teniendo herramientas de medición y formación y capacitación, uno también puede dar respuesta a un familiar. Y no simplemente lo saco a esta persona, porque si yo no hago una intervención desde la gestión de mi equipo de trabajo, mañana vuelve a pasar con otra persona. Igual me gustaría aclarar ahí que este caso de llevar a una persona al baño y que se quede en el baño y que se cayó y decir claramente fue negligencia, hay que también, es lo que digo, o sea, si uno empieza a estudiar los factores que intervinieron ahí de riesgo de caídas y qué se puede hacer, y bueno, hay que ver también si fue negligencia o no fue negligencia, porque también podría haber sistemas de alarmas, que, por ejemplo, lo digo como ejemplo, o sea, ya después está el poder adquisitivo, ¿no?, de conseguir o no una alarma o una manera de afrontar ese problema, pero si hay una problemática, y bueno, capaz entender cómo se organiza ese office, cómo está funcionando, si la persona, una cosa es que la persona la dejó abandonada y se fue a desayunar, y otra cosa es la dejó porque se fue a atender a otra persona. Entonces decir, bueno, en determinados horarios hace falta más personal y en determinados horarios no. Entonces tiene que ver con una gestión organizacional que solo se conoce si se empieza a investigar el caso, si se empieza a llevar reportes, registros, y a ver y a estudiar cómo está funcionando la dinámica entre los asistentes, entre los residentes, y después obviamente el caso puntual de lo que necesite el residente. Totalmente. Pero bueno, eso no solo ir a cortar cabeza y después decir fue claramente negligencia, probablemente sí y probablemente no, y hay una cosa compartida ahí que se puede mejorar desde otras áreas también. Bien, hay alguien que pone a este tema de los adultos mayores, Adriana, vos también, que pierden su equilibrio, no puede caminarse, ya lo comentaste, lo de la autorización. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no pasamos al otro tema, que estamos súper apretados con el tiempo. Mariana, ¿querés ir compartiendo si aparece alguna preguntita? Dale, ahí comparto. Entonces lo cerramos y abrimos a ver, esperemos un segundito que mejore la velocidad de internet. Ahí yo ya estoy abriendo, pero todavía no se comparte. Ningún problema, de acá no nos vamos. Hasta que Jorge nos eche, tenemos 25 minutos. No. Compartir, 10, ojo, estamos 15 en minutos. 15, vamos. A ver si ahí con una ventana me deja compartir. ¿Estamos? ¿Ahí se ve? Sí, estamos yendo. Bueno, programa de cuidados en demencia. La copita. Ya está puesta, lo que pasa es que debe haber delay. ¿No se comparte todavía? No, está chiquito, no está grande. Ahora. A ver. No. A ver, espera. Vamos a compartir de vuelta. Pantalla completa. Pasa que no me deja compartir. Oh. ¿Con pestaña pusiste compartir pestaña? Porque a mí con ventana me... Ahí voy con una pestaña. Lo que pasa es que cuando comparto con pestaña no me aparece el PowerPoint para compartir. Selecciono una pestaña para obtener.
Fernando dice, a mi entender, la estrategia más fuerte es la capacitación, donde puedo capacitar a mi personal por caída. Sí, totalmente. Mariana, tu audio, cortalo porque está haciendo una reverberancia fuerte. A ver, dale. Bueno, mientras le contesto a Fernando que hay varios cursos para capacitar al personal. Básicamente los cursos tienen que ver con orientados a la gerontología y geriatría. En la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología hay cursos para que puedan hacer. Nosotros en Ledor Vador, para asistentes gerontológicos y personal de enfermería, y sacamos este año un curso introductorio en enfermería gerontológica, y el año que viene vamos a sacar un curso anual, justamente porque entendemos que falta formación, y puntualmente en el área de enfermería, que abarca, incluye los cuidadores y asistentes gerontológicos también. Pero si no, en la Sociedad Argentina de Geriatría tenés varios cursos también para que puedan ir haciendo. Y si no, dentro de, como yo les decía la vez pasada, los departamentos de enfermería tienen que tener un plan de capacitación anual, se puede incluir temas de estrategias de abordaje de caídas o estrategias para el manejo de pacientes con demencia, que también cuidados para personas con demencia también se puede agregar. Bueno, Marian, si querés, arrancá así como se ve, no sé, se ven las filminas chiquitas al costado. Adelante. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí. Sí. Bueno, vamos viéndolo así. Lo que tengo entonces es un programa de cuidados en demencia, hablar un poquito de lo que es la demencia, simplemente para entender un poco y empatizar un poco con lo que le pasa a una persona, ¿no? El término demencia es un término amplio que se usa para describir un grupo de trastornos cerebrales que causan pérdida de las capacidades intelectuales, ¿sí? Memoria, lenguaje, capacidad de ejecución, de razonamiento. A todas se las denomina demencia, pero en realidad son un conjunto de diferentes enfermedades con diferentes circunstancias fisiopatológicas, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, pues ahí son trastornos más degenerativos, la demencia de cuerpos de Lewy cursa más con alucinaciones que otras, la degeneración frontotemporal tiene característicamente problemas de conducta y de comportamiento, la enfermedad de Huntington es una demencia pero que está relacionada a una alteración genética, en fin, hay diferentes cuadros de demencia. Lo que sí me gustaría ir contándoles es que todos estos cuadros de demencia tienen la característica de tener trastornos en diferentes áreas de la memoria. Y para eso está bueno repasar un poquito cómo es que la persona entiende, ¿no? Cómo hacemos todos nosotros para poder llevar adelante nuestras funciones ejecutivas. Nosotros percibimos el mundo con nuestros sentidos, toda esa información la llevamos a través de una memoria sensorial a lo que es una memoria de trabajo, a través de lo que si a un determinado aspecto de lo que estamos observando le prestamos más atención, lo vamos a recordar en el corto plazo. Si reiteramos ese estímulo, lo vamos a llevar a la memoria de largo plazo. Y esta memoria de largo plazo va a estar dividida en dos tipos de memoria, declarativa y no declarativa. La no declarativa va a tener que ver con toda la memoria de circunstancias que implican ejecución motora, ¿sí? Lavarse los dientes, peinarse, aprender un instrumento, leer, está dentro de lo que es nuestra capacidad en la memoria no declarativa. Y todo lo que tiene que ver con la memoria declarativa tiene que ver con nuestros recuerdos episódicos, autobiográficos, semánticos, ¿sí? Y son localizaciones diferentes dentro del cerebro. Y los diferentes cuadros, como vimos, las diferentes demencias, como las que hablaba recién, como ejemplo, van a tener distintas áreas afectadas y por lo tanto van a tener esas personas van a tener distintas capacidades para responder. Entonces, si nosotros, no sé, abordamos el tema tratando de comprender un poquito cómo es la fisiopatología de cada una de estas enfermedades, vamos a después generar recursos más eficaces, ¿sí?
Básicamente lo pongo un poco para hacer un refresco de esto, ¿sí? Porque como tengo que avanzar rápido en esto, no me voy a explayar mucho más. Simplemente les voy a dejar 2 recomendaciones de 2 películas que generan mucha empatía en cuanto a entender lo que le pasa a una persona con demencia. Son 2 películas muy buenas que muestran el cuadro de una manera muy, muy cruda. Y en cuanto a lo que tiene que ver con ejes de un programa de cuidados en demencia, la realidad es que hay 4 ejes que son muy parecidos a lo que tiene que ver con caídas, que tiene que ver con esto de la capacitación del personal, las estrategias ambientales, la intervención especial, porque hay intervenciones especiales sobre demencia, y el diálogo con la familia. ¿Sí? Todo esto entendiendo que la demencia es un cuadro complejo y que genera necesidades diferentes, y que para poder llevarlas a cabo, necesitamos capacitarnos, entender qué es la demencia, entender qué áreas están afectadas, qué recursos tiene el paciente y qué recursos no tiene. Entonces, explicarle reiteradas veces a una persona que hoy es martes, que a las 12 se come, no tiene sentido pelearse porque se le olvida. Por ahí podemos generar otros recursos, porque ahí estamos apelando, como lo digo como ejemplo, a su memoria declarativa. Por ahí con otros recursos que proponen otros métodos, como el método Montessori, por ejemplo, para ese mismo problema te dicen, bueno, hace una estrategia en la que la persona te cuente con una tarjeta donde para esa conducta disruptiva en particular, en la que la persona está preguntando constantemente a qué hora se come, tenga una ficha, se come a tal hora. ¿Por qué? Porque leer es una capacidad que está dentro de lo que es la memoria no declarativa y que no es una capacidad que se pierda, que esté afectada. O sea, muchas personas con deterioro severo pueden leer. También después se verá el grado de comprensión sobre esa lectura, pero tienen capacidad de leer, y muchas veces leer eso ya los tranquiliza. Entonces eso lo pongo a modo de ejemplo de por qué es importante arrancar entendiendo un poquito qué es la demencia y un poquito cómo es este cuadro de a qué memorias y qué herramientas podemos utilizar, porque la persona tiene ciertas áreas afectadas y ciertas áreas no. Mariana, sí. Te hago una propuesta que estoy hablando acá con Jorge. No sé qué tan larga es la presentación, pero si querés, cortamos en algún momento porque tenemos unos 15 minutos que deberíamos y dar un tiempito de preguntas, donde vos consideres y la retomamos con la clase de la doctora Zulik, que justamente es especialista en el área. Si te parece, corres con la presentación, por ahí das una partecita como más tranquila, y donde vos consideres cortamos, retomamos un ratito en la clase de la doctora Zulik. Dale, no hay problema. Yo lo único que quiero que quede un poco como material para que después cada uno profundice según sus intereses, es que existen estos métodos, ¿sí? El método Montessori para adultos mayores, el enfoque capacitante de Pietro Vigorelli, el método de validación de Naomi Feil. Son diferentes métodos que que brindan estrategias para entender lo que le pasa a una persona con demencia y para abordar aspectos de la comunicación que está coartada muchas veces con esta persona con deterioro cognitivo. Entonces, cuando hablo de capacitación del personal, me refiero a esto, a buscar información sobre métodos específicos que nos enseñan a trabajar con la demencia, ¿sí? Después, obviamente que hay estrategias ambientales para llevar adelante con los problemas que trae aparejado el deterioro cognitivo, pero bueno, no sé si explayarme mucho más. Mucho de esto, de estas estrategias ambientales están muchas basadas en el método Montessori, ¿no? Las pongo acá en consideración para quien quiera investigar, les paso después material para profundizar si quieren. Tiene que ver con generar ambientes amenos, tranquilos, contrastes de colores, información clara, en fin. Y después las intervenciones especiales tienen que ver con estimulación sensorial en aquellas personas con deterioro severo, tienen que ver con intervenciones como puede ser esta, la terapia del muñeco, que no es presentarle un muñeco porque sí, infantilizando a esta persona, sino que tiene que ver con que se generan respuestas positivas. Hay ciertos residentes que están agitados y que muchas veces se vio que con determinados, ahora acá esto es un muñeco, es un bebé, también se ha probado con animales, con perros, donde esta terapia del muñeco genera respuestas positivas
positivas, emotivas, vínculo, contacto visual, donde hablo de deterioro cognitivo severo, ¿no? Trastornos conductuales severos, donde se logra que la persona cambie la respuesta disruptiva y logre tranquilizarse o generar una respuesta un poco más, en un estado anímico más contento, si se quiere. Pero bueno, no me explayo sobre esto por el corto tiempo, si quieren abrimos preguntas y avanzamos después. El tema lo toca más en profundidad la doctora Zuli. Perfecto, bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta más, nos desplayamos un montón con caídas, pero sí. la idea es que puedan llevarse los temas o las estrategias bien y no correr. Tenemos más clases, así que podemos retomar en la clase de demencias. Abrimos espacio de preguntas, consultas, si quedó algo más pendiente, y si no, Jorge, tenés la batuta. Bibliografía sobre el método Montessori. Sí, hay para buscar en internet, hay básicamente sobre el método Montessori. Hemos hecho un curso con material que nos prestó la señora que nos vino a capacitar de afuera, que hay material de eso que les puedo, si querés escribirme por mail y te puedo facilitar. O bien, yo no tengo dificultad en incorporarlo, digamos, al aula virtual, Mariana. Esto es una decisión de ustedes. Sí, no hay problema. Todo lo que sea para compartir y enriquecer al que le interese, bienvenido. Marian, después si tenés algo puntual de Montessori que quieras compartir. Se dan cuenta, digamos, en general. El objetivo es que hay pistas para potenciar la recuperación, la rehabilitación, y que nuestras instituciones no sean solamente un lugar, digamos, en donde digamos, se desestima a las personas. Si los derechos están centrados en la persona, hay un plan terapéutico para cada una y por lo tanto hay imaginación institucional como para plantear cosas. Un poco la intención es esta, ¿no? De manera que sí que hay que, digamos, plantear. Montessori hizo trabajos de recuperación en psiquiatría con chicos, pero Cameron Camp en Canadá y obviamente Ledor Bador tomó contacto con todo el equipo de Cameron Camp y la Fundación Montessori Internacional y dictaron cursos y se pusieron al día. Bueno, me parece que esta es una de las tantas vías y patitas que tenemos como para modificar cuestiones en profundidad, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Buenísimo, genial entonces que se lleven herramientas, se lleven inquietudes, cualquier cosa que quieran ampliar inclusive nos lo piden por privado, igual nosotros vamos a subir algo de Montessori también para que puedan, el que se anima a comenzar a implementar. Y Lorena. Ay, no se escucha. Se cortó tu voz, Analía. Se cortó. Ahí. Por ahí. No, es que termino de hablar y silencio mi micrófono y después me olvido. Te quería preguntar si los cursos de formación a los que vos te referiste, para enfermería, para asistentes gerontológicos, digamos, pueden ser online, si son presenciales, si, bueno. Mira, con lo de la pandemia, la mayoría es virtual. Obviamente hay una parte de práctica que tiene que ser presencial, sí. O nuestra intención es que tengan alguna parte práctica, no en los cursos muy cortitos, pero sí en los que son un poco más largos. De hecho, nosotros en Ledor Bador somos unidad formadora. Yo coordino el curso de formación de asistentes gerontológicos y tiene todo un contenido bastante amplio teórico y también bastante horas de prácticas para que puedan venir y nada, como meterse en el campo práctico y enriquecer, ¿no? Así que sí, la idea es que sea teórico y práctico, hay algunos que son solo teóricos, otros prácticos, pueden ver la página de Ledor Bador, la página de la SAC, digo, no quiero solo hacer apología a Ledor Bador, pero hay un montón de cursos, y si no me escriben por privado también, y dependiendo de la necesidad o lo que ustedes quieran, yo también los puedo orientar y
y ayudar. También está el curso del Desatar, digo que también va de la mano de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, que también se dicta todos los años. Bueno, nada, hay como bastante capacitación, pero yo siempre digo, cada vez que quieren generar un cambio institucional, tienen que ver la forma de implementar el programa de cambio, ¿sí? Entonces, buscar líderes, referentes líderes, que puedan formarse y estos así derramar y bajar al resto de los colaboradores la formación, ¿sí? Mirá, Lorena, cómo se conectan las materias, porque el diagnóstico de la espina del pescado es lo que se emplea en las empresas cuando hay accidentes. Y una caída es un accidente, por lo tanto vale la pena investigar para atrás. En esto hay libros enteros que te enseñan cómo investigar para atrás y cuestionar. En la próxima parte digamos, de organización y gestión, estamos tomando estos temas que tienen íntima relación con lo que acaba de plantear Mariana respecto a investigar caídas, ¿no? Y que por supuesto me va a interesar tomar alguno de los modelos o del listado de problemas de caídas con el objeto de trabajarlos, etcétera, también en organización y gestión y unir las materias, que es la articulación es fundamental. Muy bien, son 8 menos 6, 7 minutos. Muchas gracias, Mariana Sorrentino. Muy interesante. Como ves, genera debate. Polémica, sí, claro, claro. Y vos sabés que mejoró Internet y mejoró la atención. La segunda parte fue, digamos, mucho más, digamos, atrapante, ¿no? Y gracias, Lorena, como siempre. Yo anticipé el texto de los grandes síndromes. Eso ya está a disposición de todos. Y, por supuesto, el material que manden, yo lo subo al aula virtual inmediatamente. Yo te lo hago llegar, Jorge. Y el Mariana, PPT, no sé si querés el dejar PPT tu de correo Mariano, en el claro, el chat. PPT de Mariana sería importante que proyectó hoy, poderlo incorporar mañana pasado en el aula virtual directamente. Muy Sí, bien. creo Sí, lo que voy adelantando es que seguramente del método Montessori deje páginas de internet para que luego cada uno investigue y haga su contacto con el personal que capacita en esta área específicamente. Yo te entiendo, hay un problema, Analía, que es que la Fundación Montessori sí detecta que nosotros estamos capacitando gente con metodología, ellos tienen exclusividad, te hacen cuestiones legales. Claro, por eso lo que quiero decir es que yo quiero informar que son cosas herramientas que existen, son herramientas que existen y por ahí la información que nos brindaron directa no la puedo compartir, pero sí puedo compartir páginas para que ustedes tengan contacto con ellos. Bárbaro, muy bien. Muy bien, Gracias. 8 menos 5 o 20 y 15 nos volvemos a ver. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias, Mariana. Y estamos dispuestos a seguir escuchando a Seinbrunn la próxima, ¿no? Con la Mariana. Mariana vuelve. No, yo ya no vuelvo. Bueno, chao, muchas gracias. Chao. 20 y 15 Gracias nos a volvemos a ustedes. encontrar, por favor. Walter, si querés 8 y 5, yo estoy conectado y charlamos. Si estás ahí, Walter. Sí, bueno, listo. 8 y 5, yo ya me conecto. Nos vemos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Ok.